Pues bienvenidos nuevamente a Menos Dolor Podcast, tu lugar de conversación médica. Soy el doctor Juan Carlos Torres. Yo soy la doctora Adriana Sandoval. Yo soy la doctora Irma Ruiz. Y pues bienvenidos. Doctoras, ¿cómo están? Muy bien, Muchas doctora. gracias. Hoy tenemos una invitada. Háganos el honor de presentar. Hoy abrimos una nueva conversación o iniciamos una nueva conversación que creo o consideramos que es importante, que es la neuroestimulación en el manejo del dolor crónico refractario, ¿no? Y vamos a hablar posteriormente de lo que es la neuromodulación o la neuroestimulación. Y primero hay que entender por qué en el dolor crónico refractario y qué es ese dolor crónico refractario. Es el dolor de larga evolución que no ha respondido a ninguna terapia frecuente en el manejo del dolor, ya sea analgésicos débiles, potentes, ya sea alguna terapia física o de medicina física y rehabilitación, o algunos otros procedimientos intervencionistas no tan complejos como esto, y que este dolor disminuye la calidad de vida de nuestros pacientes. Por eso, para comenzar, me gustaría que la doctora hablara de lo que es la neuroestimulación eléctrica espinal y en qué consiste esta terapia. Bueno, vamos a hacer una explicación breve. No vamos a hablar tan a fondo de lo que es la terapia, pero en palabras un poquito más simples. Obviamente todo esto que hace es muy complejo, pero pues es una modificación de la percepción del dolor por medio de algunos estímulos eléctricos que son controlados. Este modifica la conducción de las fibras nerviosas hacia el cerebro, haciendo pues que el dolor se perciba de una menor forma, que sea mucho más tolerable para todos estos pacientes que ya han cruzado, como usted lo dijo, con todas las terapias o muchas terapias y no han tenido un resultado adecuado. Okay. Y, doctora Irma, ¿cuál sería el mejor candidato para este tipo de terapia? Como las indicaciones. Pues ¿cuál sería el paciente adecuado o el paciente ideal para que esta terapia fuera el alivio a su dolor? Claro, primero tiene que ser paciente con dolor crónico, como ya mencionó, de difícil control, que ya ha sido tratado con múltiples medicamentos, procedimientos intervencionistas un poco más comunes y que no presenta mejoría del alivio del dolor. Tiene indicaciones específicas, o sea, como indicaciones o patologías en las que ya está probado que tiene mayor efectividad, como en el de síndrome doloroso espinal persistente, dolor radicular, síndrome doloroso regional complejo, neuropatías, dolor isquémico también. Específicamente en ellos se ha visto que funciona mucho mejor. Pues en cuanto al aspecto de las terapias para el manejo del dolor, es una alternativa, al menos creo que en nuestra experiencia, buena para el manejo del dolor. No todos los pacientes son candidatos, como mencionabas. Hay que ver las características de ese dolor, Claro. el, el tipo de paciente, la expectativa que tiene el Claro. paciente de esto. Y nuestra expectativa, tiene que ser expectativas reales en cuanto al alivio del dolor, ¿no? Sí. Entonces, la idea es ir avanzando sobre o explicando qué es esta terapia y cómo va en México, porque no es una terapia joven, pues, o de reciente inicio, al menos en el mundo y en México. Y pues la verdad es que tenemos un gusto, o tenemos el gusto de estar ahorita con la ingeniera Elizabeth Esquivel, que trabaja para la empresa Metrónica, de las empresas líderes en este campo de neuromodulación, quizá la primera empresa que llegó a México para el manejo de eso, y veremos más adelante el por qué fue el primer equipo que se puso en
al menos en una institución pública, y la idea es que ella pues, que nos explique qué o cómo ha evolucionado esta terapia en México desde el punto de vista de ustedes, como de hace 20 o 30 años que empezaron a la fecha. Pues antes que nada, doctor, muchísimas gracias por invitarme a conversar con ustedes sobre estos temas. Tomando en cuenta lo que usted me comentó y considerando que ya son 12 años de experiencia de mi parte en el campo de neuromodulación en México, de alguna manera la evolución ha sido, yo creo que un poquito más despacio a lo que vemos en otras latitudes, por las barreras propias que tiene en nuestro sistema de salud, tema cultural, en la cantidad de especialistas que se tienen para poder indicar adecuadamente esta tecnología. Pero yo creo que siempre ha sido un tema de poco a poquito ir picando piedra y buscando al paciente correcto. En el caso de Medtronic, como usted dice, fuimos los primeros en estar, perdón, en el país con esta tecnología. Sabemos que globalmente hay más jugadores, siempre hay más, y creo que también algo importante es que también globalmente ustedes ven que no somos, como usted dice, no es solo una opción, sino que dependiendo de las características del paciente, ustedes tienen un portafolio más amplio de opciones de diferentes tratamientos. Pero creo que sí ha sido, pues ahora sí que paso a pasito, que lo hemos vivido con usted, de cómo ir a abrir camino y rompiendo esas barreras propias de nuestra realidad como país, ¿no? Tú, obviamente en estos años que tienes trabajando en la empresa, eh, ¿qué retos o qué obstáculos has visto que para poder implementar estos programas de neuroestimulación en los hospitales? Y dos, ¿por qué no ha crecido? ¿Por qué no ha crecido esta demanda de estos sistemas de estimulación para el alivio del dolor a la par, como tú mencionas, de esas latitudes, ¿no? Porque pacientes hay. Sí, pacientes yo creo que tiene que ver igual mucho el tema cultural, porque desgraciadamente no es una terapia tan accesible a todos y no todos tienen la cultura de un seguro de gastos médicos o algo así, pero a mí se me hace la mejor terapia que puede haber Y, para este tipo de dolor. y el problema es que no todas, no solo es la parte privada, sino la parte pública de acuerdo a las características de nuestro sistema de salud, ¿no? Porque unos hospitales sí, porque otros hospitales no. Porque si en el mundo se implantan 50,000 equipos al año, y obviamente de esos 50,000, 30,000 se implantan en los Estados Unidos, y en América Latina, en ese orden, es Brasil, Argentina, Colombia y México de implantación. O sea, ¿qué está pasando? Pues al menos aquí en México, que no vamos hacia arriba con esto. Yo creo que, digo, son varios factores. Voy a tratar de irme poco a poquito y ya me van guiando para tratar de cubrir que son público y privado. Primeramente es un tema del, pues sí, cultural, pero también del paciente. Sabemos que nuestros pacientes están acostumbrados a vivir con dolor. O sea, todos, y más las mujeres, usted lo sabe, que nos acostumbramos a vivir con dolor y llegamos muy tarde al tratamiento adecuado. Yo creo que esa es una, y tema de educación del paciente, que sepa que no tiene que vivir con dolor, que hay opciones, Claro. que no tiene que depender solo de medicamento, y el manejo también de la expectativa, de que no es, lamentablemente hay condiciones, no entrando en temas oncológicos, pero hay condiciones que pues la enfermedad ahí está, ¿no? Y ustedes saben que no lo vamos a curar, y el paciente, tanto el paciente como su red de apoyo tiene que
entender que pues, hay un duelo que hay que pasar y cuál va a ser el mejor paso para llevar. O sea, va muy ligado al manejo de expectativas, creo que eso es clave porque todavía hoy culturalmente, pues sí se ve que el paciente dice, ¿no? No lo entiende o le cuesta trabajo entender hacia dónde lo están llevando ustedes con las opciones de tratamiento. Segundo, creo que también está el tema de médicos referidores, en el sentido del qué tan rápido llegan a ustedes. Si bien yo también tengo muy a cota personal la idea de que todavía hay muy poquitos médicos especialistas a la cantidad de pacientes que tienen, siento que también hay una barrera por romper aún de que el médico general, el médico intervencionista, o que las otras especialidades sepan en qué momento se los tienen que pasar a ustedes, ¿no? Acortar esos tiempos. Justo ese es uno de los objetivos de esta difusión y del podcast, que tanto el paciente como el médico sepan las nuevas opciones que hay. Y algo muy importante que tú mencionaste, creo que aquí a los tres nos ha pasado que nos han llegado pacientes que nos han dicho, pues doctora, a mí ya me dijeron que no hay nada que hacer, que me acostumbre a vivir con dolor. Sí, siempre. Y justamente son esas barreras las que queremos saltar, que los pacientes y los médicos también sepan que sí hay que hacer, que hay una especialidad para las personas que tienen un dolor de difícil control, y este tipo de tratamientos también, que se pues abra el panorama. Y si ya me voy a un tema, digo, particularmente el tema gobierno, que lo conoce muy bien, doctor. Yo siento que también hay algo que sucede y que lamentablemente es algo que está fuera tanto del control de las empresas como de ustedes médicos, aunque siempre tenemos que estar trabajando juntos para impulsar que siga creciendo este tipo de terapias. Es, por ejemplo, ya muy interno que les cambian a alguien en el proceso de la compra o en el proceso de la licitación. O sea, ya es más bien el tema administrativo de cómo hacer la adquisición del producto, porque el paciente está y pelea su dispositivo, pero lamentablemente siento que cuando se rompe el flujo, que no está la persona, ya sea en la licitación o de compras, que ya se sabe, ya se conoce la tecnología, ya entiende la patología, se rompe y hay que volver a empezar, ¿no? Y lamentablemente eso está fuera del control tanto de ustedes como de nosotros, y pues tenemos que estar siempre haciendo el cabildeo y educando. El paciente también tiene que hacer empujando, pero eso ya es algo muy particular de las instituciones. O de cómo empiezan a hacer la distribución de presupuestos o qué hospitales sí tienen el centro de dolor completo para dar o sea, tristemente siento que ahí hay pues ya cosas un poquito ajenas a nosotros, pero que pues tenemos que estar luchando día con eso, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo pues, con todo lo que han dicho. Es una realidad que a pesar de tener los pacientes, a pesar de tener las enfermedades, a pesar de tener los recursos que tenemos, seguimos estando, eh, si no en pañales, seguimos estando en un nivel no adecuado de estos sistemas, cuando esto debería de ser, pues quizá la terapéutica como en muchos países el primer mundo, Claro. en donde entre menos tiempo tenga el paciente con dolor crónico eh, y le coloquemos un sistema de estos, el resultado es mucho mejor. Existen muchos reportes de esto, así que el resultado es, entre más tiempo pase, utilizar una terapia o un alivio en el paciente, pues es más difícil de tratarlo. Y aquí es costos-beneficios, ¿ah? En todos a nivel institucional y a nivel pacientes con aseguradoras o no, es un costo-beneficio. A largo plazo es el objetivo de todo esto, y creo que un punto fundamental, y creo que las doctoras ahorita hablan de eso, es la formación de los médicos, porque
si tú no te formas con una habilidad para hacerlo, va a ser difícil que lo hagas. A lo mejor sí, conforme va pasando el tiempo y quieres hacerlo, pues bueno, lo vas a lograr. Pero, pero eso ha venido también a trazar ese crecimiento. La falta de entrenamiento en las diferentes escuelas de manejo del dolor, ¿sí? Por la falta de recursos, por la falta de profesores que no los implantan, en fin, eso ha venido a que cada vez también algo que debería de ir hacia arriba, al menos ese es mi punto de vista, Sí. estamos yendo hacia abajo, viendo cómo fue creciendo hace 20 y tantos años estos sistemas, ¿no? Porque pues esa es la parte que hablaremos posteriormente, de que esta terapia no es de ahorita, no es de 5 de la pandemia para acá. O sea, es de 20, 25 años que llegó a México y que empezó a hacerse la difusión conforme pues fueron abriéndose los medios, los congresos, la gente, en fin, y trayendo esa información hacia acá, ¿no? Hay quienes han gozado de las glorias de ese equipo Sí. y que les ha cambiado la vida, de verdad, como dice la doctora. Sí, y yo creo que un punto muy importante que mencionaste es los médicos referidores, porque yo creo que si a muchos médicos generales, a internistas, les preguntamos si conocen esta terapia, creo que un 50% no la conocen. Al menos yo que estoy en provincia, es, es así. Los únicos que la pueden conocer son traumatólogos de columna, neurocirujanos y que algunos neurocirujanos realizan igual este tipo de procedimientos, pero distinto. Entonces, eso es muy importante. Ojalá que este espacio se preste para que haya difusión de esta terapia y ellos ya sepan igual, porque todos vemos pacientes con dolor, todas las especialidades. Y también algo importante, ahorita que las estoy escuchando y sigo pensando en la pregunta que me hizo Doc, yo creo que también regresamos al tema de, o sea, creo que es fundamental romper esa idea de que está normalizado vivir con dolor. Porque también hay muchos pagadores o muchos decisores que dicen, pues no te vas a morir de eso. Digo, lo estoy diciendo muy llanamente, ¿no? No, Pero hay sí, condiciones que claro. no es como un tema de cardio o un tema de urgencia, que si no te resuelvo, vas a Exacto. quedar ahí. Y entonces se normaliza y sin embargo es una opción que mejora calidad de vida, puede permitir, como ustedes saben, menos temas de fármacos, un manejo que implique menos efectos secundarios al paciente, a su red de apoyo, que pueda regresar a trabajar, hacerlo funcional. eh, pero, o sea, ahorita pensándolo, y porque me quedé con la idea de en privado y en público, también lo que pasa es que quien decide el tema de presupuesto o pagar una aseguradora, cubrir o no cubrir, o la familia decidir, pues si voy a hacer la inversión o no, a veces el problema es, pues, normalizan. O sea, regresamos a ese punto de, si Claro. normaliza el dolor, ahí te quedas, y se nos olvida todo lo que trae implícito alrededor, ¿no? Y que buscamos calidad de vida. Hay 2 puntos importantes que igual mencionó el doctor y para complementar. Creo que muchos también como ven el precio de la terapia inicial que puede decir, bueno, es alto, pero justamente en un estudio que se hizo en el 20 de noviembre que comparan todos los medicamentos por años que va tomando el paciente, todos los procedimientos o terapias que se van haciendo, en realidad incluso a largo plazo sale mejor hacer una terapia avanzada de este tipo a que el paciente siga tomando este tipo de medicamentos y hacerse más procedimientos, que claro que el costo, inicial es menos, pero a largo plazo, pues, es muy comparable o incluso mejor. Y también el tema que decía el doctor, si bien, eh, hay varios algólogos, no todos los algólogos colocan este tipo de terapia. Entonces, justamente también por eso volvemos al tema de los cursos, practicar, hacerlo de una forma segura y que como médicos, incluso algunas terapias que no se aprendieron durante nuestra formación, podemos aprenderlas afuera, no tenemos que negarnos a ese tipo de terapias. Y de ahí que
las empresas, hablo en general, no en general, todas las empresas en cuanto a los equipos, sistemas, en fin, del manejo del dolor, tengan una participación real en la preparación de los médicos, porque es en beneficio primero del paciente, porque van a preparar bien a esos médicos para que hagan estos procedimientos y les alivie el dolor. Y dos, pues bueno, como empresas, al fin y al cabo, es parte del negocio, pues bueno, se ve el beneficio de entre más equipos. Aquí esto demanda costos y pues bueno, aquí creo que ha pasado, pero esperemos que en algún momento aquí en México, ¿cómo ves el futuro de esto en México? Bueno, el futuro vienen cosas muy interesantes desde el punto de vista de tecnología. eh, ya hablando un poquito ya con el sombrero de la empresa, si bien yo sé que el tema del costo siempre es un reto, creo que lo hacemos pensando, como usted lo dijo, doctora, es una inversión a largo plazo porque estamos buscando compatibilidad con resonancia magnética, compatibilidad con otros dispositivos, o sea, pensando en que el paciente no pierda capacidad de recibir este tipo de tratamientos, porque obviamente aumentamos calidad de vida, aumentamos expectativa de vida y entonces estamos propensos a otro tipo de patologías o de cosas que necesitamos a lo largo de lo que dure nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, al menos Medtronic invierte muchísimo en traer innovación, en traer soluciones que el paciente eh, no se sienta tan dependiente de su enfermedad. Eh, sé que tenemos que hacer mucho empuje en cierto tema, o sea, Medtronic se enfoca mucho en la educación médica. Nunca vamos a sustituir, obviamente, la formación que llevan ustedes dentro del tema de la subespecialidad, pero siempre acompañamos para que se haga el mejor uso de la tecnología y obviamente ir viendo, porque luego pasa que hay cierto perfil del médico que pues se siente más cómodo con un tipo de dispositivo que con otro y entonces traemos, ¿no? Como los celulares que vamos cambiando cosas y entonces tenemos que hacer el empuje para que ustedes adopten los cambios de tecnología y no les cueste tanto trabajo y el paciente también lo adopte y se beneficie, ¿no? O sea, no es lo mismo nuestros pacientitos que operábamos hace 20 años Claro. que ahora lo que va a venir en 5 años, Claro. que ya es otros sistemas, otras baterías, otras capacidades de programación. O sea, lo padre yo creo es que siempre, independientemente de los retos del precio, es que siento que ustedes tienen un portafolio más abierto. Y lo que siempre es interesante es ese paciente que a lo mejor hace 20 años no tenía la opción que ustedes les da hoy, no es el mismo al paciente que hoy le dan ese tratamiento y entonces ahora cómo va a evolucionar hacia adelante, ¿no? Va a ser diferente a la evolución que tuvo el otro paciente y los va a nutrir a ustedes porque seguramente va a significar otros retos o va a implicar tanto para ustedes como para nosotros como industria de resolver diferente las patologías, ¿no? Y yo creo que ahí viene el reto, cómo unimos todo esto e ir hacia adelante. Por eso el objetivo de hablar de esto, y no porque haya un convenio comercial, no. Por algo tiene, o por algo invitamos a ellos, ahorita lo veremos más adelante, porque jugó o juega un papel muy importante en esta historia de la neuroestimulación en México, ¿no? Pues, ingeniera Eli, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros por y venir. por apoyarnos siempre en estos eventos. Sí, importante para nosotros como médicos y como entrenadores, si le podemos llamar así, de estos médicos que desean conocer estas terapias. Muy bien. Bueno, pues esto fue Menos Dolor Podcast, un lugar donde queremos entender, también hablar del dolor desde una manera humana, pero también científica. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden que menos dolor significa más vida.